Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos. Jai Shri Prabhupada, muy feliz Shri Rama Navami para todos ustedes. Hoy estamos en el día de aparición del señor Ramachandra, una fiesta muy especial para la tradición del Bhakti Yoga. Vamos a hablar un poquito sobre el señor Ramachandra y después voy a hacer lo que hacemos siempre. Vamos a darle a ustedes también la oportunidad para poder glorificar al Señor en el día de su advenimiento. Yo voy a hablar rápido, voy a hacer una especie como de resumen general del señor Ramachandra. No voy a contar por ahí la historia, muchos de ustedes ya seguramente conocen la historia o pueden enterarse de la historia, pero sí quiero hablar del señor Ramachandra en general en el día de su aparición. Ram es el séptimo de una serie de avatars que se conoce como Dasa Avatars, ¿sí? Dentro de nuestras escrituras, específicamente en el Srimad Bhagavatam, se enumera un conjunto de avatars o de manifestaciones divinas en la tierra con un nombre en particular llamado Dasa Avatars. Srila Prabhupada traduce, o sea, literalmente eso se traduce como los 10 avatars o las 10 encarnaciones, las 10 manifestaciones. Pero Prabhupada también lo traduce como las encarnaciones programadas de Krishna. ¿Qué significa esto? Que significa que Krishna ya tiene decidido descender al universo material de esa forma en esos momentos en particular, ¿sí? Y son 10 momentos y 10 formas distintas. Ese grupo de avatars se conoce como los Dasa Avatars. Y el señor Ramachandra, él es el séptimo de esa seguidilla de 10 encarnaciones. Es justo un avatar antes de Krishna mismo, ¿sí? El Krishna del Bhagavad Gita, cuando Krishna desciende a hablar el Bhagavad Gita, bueno, la encarnación previa ha sido la encarnación de Ramachandra que estamos celebrando el día de hoy. Rama es el avatar del Dharma, ¿sí? Es la manifestación de Dios que vino a restablecer la religiosidad, lo virtuoso, lo justo. Por eso también al señor Ramachandra se lo conoce como Purushottam, ¿sí? El hombre supremo, en el sentido de que no es un hombre, es Dios mismo, pero él actuó como una persona perfecta, ¿sí? Fue el hijo perfecto, el esposo perfecto, el hermano perfecto, el amigo perfecto, el rey perfecto. Hizo toda su experiencia en la tierra, fue dármica, ¿sí? Estuvo completamente alineada a los deberes, las obligaciones, las responsabilidades de un ser humano. Y él cumplió con todo eso a la perfección. Por eso también se conoce como el avatar del Dharma. Y es muy, muy popular, no solo en India, sino también en toda Asia. En toda la región asiática del planeta, el señor Ramachandra es muy, muy popular. Incluso yo diría más famoso que Krishna. ¿Sí? Es muy como del pueblo, por así decirlo. ¿Sí? Y toda su historia está narrada en varias literaturas. Hay varios textos que narran la historia del señor Ramachandra. Por ejemplo, yo mencioné recién el Srimad Bhagavatam, y en el Bhagavatam hay un resumen de la historia del señor Ramachandra, pero digamos la historia original está en un poema que se conoce como el Ramayana, ¿sí? O el Ramayan, depende cómo lo quieran pronunciar. Y es un poema épico, clásico de la literatura de la India, ¿sí? De la literatura de los Vedas. De hecho, es uno de los primeros poemas épicos de la humanidad, ¿sí? Es uno de los textos más antiguos del mundo, el Ramayana. Es una cuarta parte del Mahabharata y es 4 veces más extenso que la Ilíada de Homero, como para que entiendan ahí el tamaño es un poema. Ese poema tiene 24.000 versos, o sea, es un poema épico, ¿sí? Es un libro poema. Y ahí cuenta toda la historia del señor Ramachandra, está escrito por una persona, un sabio llamado Valmiki, ¿sí? El Ramayana. Y asociado con el señor Ramachandra hay muchas festividades. Hoy estamos con Rama Navami, que es el día de su aparición, pero también está el famoso festival de Holi, ¿sí? Ese festival donde se tiran pinturas de colores en la India, que es muy famoso. Bueno, ese festival
también está asociado al señor Ramachandra. El festival de Diwali también está asociado al señor Ramachandra. El festival de Vijayotsava, que conmemora cuando el señor Ramachandra mata al demonio Ravana, y también es una fiesta muy importante y está asociado al señor Ramachandra. Ram no solamente es conocido dentro del Vaishnavismo o dentro de la tradición del Bhakti, sino también hay menciones de él en el budismo, en el jainismo, en el sikhismo, ¿sí? O sea que hay mucho de Ramachandra, como dije, en todo el continente asiático. No solamente en nuestra tradición, sino también en otras tradiciones. Y no solo Ramachandra, sino también el señor Hanuman, ¿sí? Su compañero eterno Hanuman, también es muy famoso en toda la India y también es muy famoso en toda Asia. Incluso es famoso hasta el día de hoy y sigue habiendo influencia de Hanuman y de Rama incluso en la cultura popular de Occidente. Voy a dar dos ejemplos que son muy de cultura popular. ¿Quién de chiquito miraba Dragon Ball? Bueno, Dragon Ball, el dibujito animado de Dragon Ball, el protagonista, ¿cómo se llama? Goku. ¿Qué es Goku? Es un mono. Ese mono, el protagonista de Dragon Ball, está inspirado en Hanuman, en el mono Hanuman, que es el devoto puro, el sirviente del señor Ramachandra. Dragon Ball. Y para aquellos que siguen la saga cinematográfica del universo Marvel, están las películas de Pantera Negra, del superhéroe Pantera Negra. En Pantera Negra, en la película Pantera Negra, la Pantera Negra, él es el avatar de la diosa Bast, ¿sí? La diosa egipcia Bast, la diosa gata. Pero en ese mundo ficticio de Wakanda, ese mundo africano ficticio, hay distintas tribus. Y una tribu adora a Hanuman, al mono Hanuman. Y eso está en el mundo, en el universo Marvel, para aquellos que vayan al cine o tengan niños. Bueno, ahí ven como incluso en el 2023 el señor Hanuman, este devoto puro del señor Ramachandra, todavía tiene influencia en nuestra cultura popular. Entonces hay dos pequeños ejemplos de que esto va fuera del subcontinente de la India y no está sujeto a tiempo, lugar y circunstancias. Rama, el nombre de Rama, ustedes ya saben lo que significa porque está en el Maha Mantra, Hare Krishna. Rama significa placer, significa agradable, hermoso, ¿sí? Prabhupada lo había traducido como el depósito o la fuente de todo placer, ¿sí? La palabra Ram significa placer en sánscrito, algo agradable, algo hermoso. El señor Ramachandra ejecutó todos sus pasatiempos en la tierra en una era anterior a la nuestra, llamada Treta Yuga, que si tenemos que medirlo históricamente, estamos hablando de millones de años atrás. Creo que son unos 3 millones de años atrás. Obvio, si lo comparamos con la ciencia canónica occidental, esto que estoy diciendo es ciencia ficción, ¿sí? Porque la ciencia moderna occidental no considera que hubiera civilización humana hace 3 millones de años atrás. Pero la cultura védica nos cuenta otra historia, hay otro concepto del tiempo, y para la cosmología védica la historia humana está dividida en yugas, en eras, y esas eras duran miles de millones de años. Y en una de esas eras, la segunda era, fue que apareció el señor Ramachandra, ¿sí? Esto es Treta Yuga. Y su color es verde. El señor Ramachandra tiene la piel con un tinte verde. Esto también lo ven en los avatars. Los distintos avatars no solamente tienen distintas formas, sino que también aparecen en distintos colores, ¿no? Krishna tenía el color de una nube de tormenta, el señor Varahadev era rojo, ¿no? Y así sucesivamente. Los distintos avatars van teniendo distintos colores. Lo más importante del Ramayana, o sea, de toda la historia del señor Ramachandra, es obviamente el rescate a Sita, ¿sí? De su esposa secuestrada. El señor Ramachandra, por una situación, es exiliado, se le impide acceder al trono. Él nació como un príncipe, nace en una familia real. Él es el legítimo heredero al trono, pero por una situación, una especie como de conspiración que sucede, a él se le impide acceder al trono y en vez de ser rey, termina siendo exiliado. Entonces él, con su esposa Sita y con su hermano Lakshman, se van al bosque a vivir durante 14 años. Y en ese exilio, en un momento de ese exilio,
secuestran a la esposa del señor Ramachandra, a Sita, y quien la secuestra es un demonio llamado Ravana, ¿sí? Entonces, ese es el momento, digamos, pico del Ramayana, es la parte, digamos, más jugosa del pasatiempo del señor Ramachandra, es la que la mayoría de los devotos después recuerda en días como hoy, el rescate de Sita Devi, de la esposa del señor Ramachandra. Es interesante que el señor Ramachandra, en una época donde el varón podía tener múltiples esposas, donde existía la poligamia y estaba totalmente aceptada socialmente, él fue monogámico. Él hizo un voto, un vrata, de tener una única esposa, de tener solamente a Sita Devi como esposa. Pero era muy común en la antigüedad que los reyes tuvieran múltiples esposas, no solo en la India, sino en todas partes del mundo. De hecho, si uno lee el Antiguo Testamento, también se menciona en el Antiguo Testamento que muchas personas tenían múltiples esposas en la antigüedad. Pero Ramachandra no. Ramachandra era Eka Patni Vrata, así se llama. Eka Patni Vrata. Hizo el voto, hizo la promesa de tener solamente una esposa. Y esa fue Sita Devi, ¿sí? Y fue la esposa que él después rescata. Y en ese rescate es que él se encuentra con Hanuman, con este mono que yo mencioné recién, y ellos hacen una amistad para toda la vida, y Hanuman es el devoto puro del Señor. Lo que quería mencionar también, antes de cerrar esta parte y darle la oportunidad a ustedes de charlar un poquito, si quieren glorificar al señor Rama, es algo que tiene que ver con el mundo académico y una persona llamada Joseph Campbell. No sé si lo han escuchado nombrar alguna vez. Joseph Campbell fue un filósofo, historiador, antropólogo. En realidad fue un filósofo, pero se metió como en muchas otras disciplinas, en otras áreas. Y él específicamente se hizo famoso en el campo de la mitología comparada. Joseph Campbell hizo todo un trabajo de análisis de distintas historias, en distintas tradiciones, y fue encontrando como puntos en común alrededor del mundo de distintas historias. Y él tiene un concepto muy interesante, que es el concepto del monomito. El monomito. Mono del latín uno y mito con respecto a mitología, historia, ¿no? Leyenda. Y Joseph Campbell lo que dice que en realidad hay una única historia en toda la humanidad. Y lo único que hacen los seres humanos es volver a contar esa historia una y otra y otra y otra vez, con pequeñas variaciones, con pequeños cambios de detalles, pero hay una única historia. Es el monomito. Y él usa el ejemplo del Ramayana o la historia del señor Ramachandra como ese monomito. Es la famosa historia del rescate de la princesa. ¿Cuántas veces, en cuántos medios distintos, el teatro, el cine, la literatura, los cuentos infantiles, cuántas veces hemos leído y escuchado y visto acerca del rescate de la princesa? En cientos y cientos de medios distintos, de cientos y cientos de formas distintas. Ese es el monomito. Y Joseph Campbell explica que esta historia del Ramayana es el origen de ese monomito. Acá nace o se documenta, se escribe por primera vez esa historia fundamental de la humanidad del héroe rescatando a la princesa. Y lo vemos en todos lados, otra vez, lo vemos en todos los cuentos infantiles. ¿Cuántos cuentos infantiles hay de el héroe rescatando a la princesa? Lo hemos visto en el cine, lo hemos visto en la literatura, lo hemos visto en las historietas, lo hemos visto en el teatro. Miles y miles y miles de veces reproducida esta historia básica, fundamental de la humanidad, de el héroe rescatando a la princesa. Y lo tenemos otra vez, volviendo a la cultura popular de Occidente, lo tenemos en todos lados. ¿Quién ha jugado al videojuego Mario Bros? Quien haya jugado al videojuego Mario Bros, ¿qué hace Mario? ¿Cuál es el objetivo del juego? Es rescatar a la princesa. Mario es el héroe que rescata a la princesa. Es el monomito. Es una historia básica, esencial del ser humano. En el caso de Mario Bros es un plomero llamado Mario. Después agregan a Luigi y a su hermano. Son dos plomeros, no son príncipes. Pero el objetivo es el mismo. Ese es el héroe que rescata a la princesa. Y un lugar donde se ve claramente el monomito del señor Ramachandra es en Star Wars.
en particular en la primera Star Wars, en el episodio 4, ¿sí? El episodio 4 de Star Wars, la primera, la del 77, la original, la que inició toda la saga. George Lucas, que fue el guionista, director de la película original de Star Wars, él era fanático de Joseph Campbell, ¿sí? Había leído y releído la obra de Joseph Campbell, y si ustedes analizan Star Wars desde el Ramayana, es básicamente la misma historia. Luke es Ramachandra, Leia es Sita, la princesa que hay que rescatar, Han Solo es Lakshman, es el hermano del señor Ramachandra. Chewbacca es Hanuman, ese bicho, monstruo, medio híbrido, mono, ese es Hanuman. Darth Vader es Ravana, es el demonio. La estrella de la muerte es la isla de Lanka, es esa fortaleza inexpugnable que es difícil de alcanzar y donde está atrapada la princesa. Es la misma historia, es el monomito, ¿no? Y acá vemos otra vez este impacto o esta influencia de Krishna y de los avatars del Señor en nuestras vidas. A veces nosotros pasamos la vida creyendo que Dios está lejos, de que Dios no se involucra en las actividades humanas, que yo estoy acá y Dios está allá, pero en realidad nosotros en el Bhakti Yoga entendemos a un Dios cercano. Dios está cercano. Dios está en mi corazón, en la forma de Paramatma, y dense cuenta que Dios ha impregnado a toda la cultura humana. No importa por más burda y banal que parezca, todo en última instancia, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, de un modo u otro siguen mi sendero, dice Krishna en el Bhagavad Gita. Directa o indirectamente, las personas sienten la influencia divina. Y con el señor Ramachandra es una buena forma de entender todo esto, porque como dije, este avatar es muy popular y ha trascendido las fronteras de la India, ha influenciado todo el continente asiático, incluso, como dijimos recién, Star Wars, Pantera Negra, Universo Marvel, Mario Bros, o sea, Dragon Ball, fíjense todas las referencias que podemos dar a la cultura popular occidental, donde el señor Ramachandra y el señor Hanuman y todo el Ramayana está metido ahí, apareciendo indirectamente, pero apareciendo al fin. Así que bueno, esa es mi pequeña glorificación para el señor Rama el día de hoy. Un avatar de Krishna que es muy popular, que ha metido su cuchara, como veremos, en prácticamente todos lados, en Occidente, en Asia, en India, en todas partes. Y es la persona que hoy estamos homenajeando y glorificando. Hoy Krishna vino de esta forma para restablecer el Dharma, para enseñarnos a nosotros cómo ser personas perfectas, Purushottam, ¿sí? Personas del primer nivel. Si leemos la historia del señor Ramachandra, vamos a saber cómo actuar en todas circunstancias, cómo ser perfectos esposos, cómo ser perfectos hermanos, amigos, líderes, administradores, todo perfecto, dice el señor Ramachandra. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es sumergirnos en su pasatiempo y seguir ese ejemplo. Seguir el ejemplo del Señor. Si seguimos el ejemplo del Señor, entonces nuestras vidas también se purifican. Así que, bueno, Prabhu, muchas gracias por escuchar tan atentamente. No sé si alguien quiere aprovechar y hacer uso de la palabra en este día de Rama Navami, poder glorificar al Señor Ramachandra. Muy bien, entonces vamos a concluir aquí. Harikirtan, ¿vos querías decir algo? Ok, sí, porque vi que te acercaste ahí a la pantalla. Y sí, pensé que todo el mundo iba a querer hablar para glorificar a Ramachandra, así que estaba musarela, pero bueno, visto que están dejando el espacio, aprovecho. Gracias, Prabhu, por la clase, como siempre, y estos espacios que son, siempre digo lo mismo, pero realmente lo pienso, ¿no? Está buenísimo para las personas que estamos así lejos de un centro congregacional más importante, tener la posibilidad de juntarnos en estas fiestas y glorificar a Krishna, ¿no? Dos cosas quería aportar. Primero, que lo nombraste a Valmiki, que es el autor, digamos, quien escribió la historia o narró o editó la historia, la compiló
Eh, y bueno, el poder, ¿no? de cómo esa persona se purificó con o sea, cantando el mantra o el nombre de Rama, ¿no? Con un truco de Narada Muni, ¿no? Valmiki era un malhechor, se encuentra con Narada Muni le ofrece un mantra, el nombre de Rama. Valmiki era tan malhechor, tan mala persona que no lo podía ni pronunciar. Entonces Narada Muni, que es un gran devoto, le dice, bueno, decía el mantra Mara, 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 que es muerte, ¿no? Entonces él empezó con eso y como lo repetía constantemente, se da vuelta y queda Rama, ¿no? Marra, 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 marra. Y se purifica y escribe la historia, ¿no? Primero el poder del nombre. Otra vez, ¿no? Esto que se repite, ¿no? El poder del mantra, el poder del nombre de Krishna, el nombre de Dios. Y después, esta misericordia que tiene Krishna siempre de presentarse en diferentes formatos, llegando hasta Mario Bros. para que nos acerquemos a él, ¿no? Como que es increíble, ¿no? Este esfuerzo. Hoy escuchaba una clase también de Chandramukha Swami y él decía eso, ¿no? Uno cree que uno es sirviente de Dios y Dios te está todo el tiempo sirviendo. O sea, ¿no? Bueno, uno es sirviente de Dios, pero Dios está todo el tiempo dándote comida, dándote sol, dándote todo lo que necesitas y además acercándose a vos todo el tiempo de diferentes formas, ¿no? O sea, es como el que no lo quiere ver no lo ve porque ya cierra los ojos, digamos, ¿no? Porque no hay otra manera, es como esquivar a Dios es súper difícil en cierto sentido, porque se manifiesta de esta manera, en el monomito, como decís vos, en todos lados. Y está bueno, bueno, esto que Ramachandra también, ¿no? Me parece que es interesante repasar la historia para comprender cómo actuar, cómo seguir el Dharma, cómo ser personas en la bondad, ¿no? Tratar de mejorar nuestro carácter, de ser mejores esposos, mejores amigos, mejores administradores, sin querer imitar, pero sí tomando la instrucción de Dios, ¿no? A través de sus historias. Así que bueno, nada, eso quería comentar como para glorificar un poquito al Señor y agradecer como siempre a vos, Prabhu, y a la comunidad acá online que siempre apoya estos momentos. Muchas gracias, Haribol, Hare Krishna. Gracias, Sadhu. Muchas gracias por el aporte. Mira, se nota que somos hermanos espirituales y que claramente estamos conectados porque mañana, cuando tengamos la festividad congregacional en la ciudad, tenía pensado hablar de Valmiki, justamente. Así que no lo voy a decir. Perdón, No, spoiler. está perfecto. Está perfecto, no, está perfecto, porque yo no voy a decir nada. No pienso decir nada, voy a guardar los cartuchos para mañana, para la charla de mañana. Y vamos a hablar de Valmiki, pero es cierto lo que dice Hare Kirtan. La historia de Valmiki ejemplifica eso. El poder purificador, redentor de los santos nombres de Dios. No, Valmiki era una persona que se había degradado en su comportamiento y se redimió, se expió de todos sus pecados cantando los nombres del señor Ramachandra. Así que ahí vemos, ¿no? La potencia del santo nombre. Así que gracias, Prabhu. Muchas gracias por traer eso a colación porque es súper importante. Prabhu. Sí, Santa, sí. Me gustaría también agregar, primero agradecerle su hermosa charla y saludar a todos los devotos y devotas en este día tan auspicioso. Y agregar, también compartir, primero que este poder del maestro Narada, que cuando instruye a Valmiki, primero lo instruye para que deje ese camino que había tomado y él, Valmiki,
primero no quiere acceder porque es eso lo único que sabe hacer, ser un asesino, un ladrón. Pero el maestro Narada le dice, todo lo que realizas es muy karmático. Entonces le dice, pero bueno, pero mi familia depende de mí, de lo que yo hago para ganar el sustento. Entonces Narada le dice, ve y pregúntale a tu familia si va a pagar contigo el karma que vos estás realizando para que ellos tengan un buen pasar. Y es que así le pregunta y nadie quiere cargar con el karma de él, por supuesto. Entonces, él vuelve donde Narada, que lo está esperando, y también le da la instrucción que recién el devoto contaba, y no quiere cantar, y por eso le dice Mara primero, luego le dice Mara, esto, ¿no? El saber del maestro, qué instruir, cómo instruir para que el ser se transforme o vaya en el camino de la transformación. Y se cuenta también que Valmiki escribió el Ramayana mucho antes que aconteciera, de modo que, porque tenía ese poder. Y también se cuenta algo que a mí me conmovió mucho la primera vez que lo leí, y es que sloka quiere decir compasión, que son los versos, eso es verso, es sloka, pero también quiere decir compasión. Y se dice que Valmiki escribió a partir de una situación, luego de escuchar a dos aves que estaban juntas, un cazador mata a una de ellas y el grito, el canto que emana del ave que queda en vida es tan doloroso, tan conmovedor, que él dice solo se puede escribir cuando uno siente ese acto compasivo. Y entonces todo lo que se puede escribir a partir de esa conmoción, que es la propia conmoción de Valmiki, y luego que pueda escribir el Ramayana, para que aún ahora tengamos que seguir aprendiendo cómo ser seres perfectos. Eso quería agregar, nada más. Gracias. Muchas gracias, Santa. Gracias por el aporte. Sí, la historia de Valmiki es muy interesante. No la voy a quemar toda hoy porque mañana pienso hablar de él también. Pero es en esto del monomito y esta idea de que hay historias que se repiten en distintas tradiciones. La historia de Valmiki es muy parecida a la historia de Angulimala en el budismo. Es exactamente la misma historia. Esta historia de, digamos, el ladrón, el asesino, el malhechor, ¿no? que parecería no tener ningún tipo de posibilidad de redención, pero que sin embargo, en contacto con Dios o con la potencia divina, logra purificarse. Que llegado el caso, es la misma historia en el pasatiempo del Chaitanya Lila, ¿no? De Jagai Madai. Uh-huh. Es otra vez la misma, es el monomito, otra vez. ¿no? Es una historia que se repite, se repite, se repite en distintas tradiciones, en distintas culturas, con distintos nombres, con distintas formas, con pequeños cambios de detalles, pero en el fondo siempre es la misma narración. ¿no? La persona caída, el pecador, que entra en contacto con Dios, se purifica, eleva su conciencia, cambia su estilo de vida, su forma de comportarse. Entonces, eso también, ¿no? Es importante en Valmiki, en Angulimala, en Jagai Madai, esto que decía Madre Adriana, somos seres fallidos, no sé si se dieron cuenta, pero tenemos algunos defectos, algunos más que otros, pero defectos al fin. Y esos defectos hay que ir puliéndolos, porque si queremos volver a casa, al mundo espiritual,
es que en realidad queremos volver al mundo perfecto, donde no hay defectos. Entonces no puedes entrar con defectos a un lugar que no tiene defectos. Entonces la única forma de volver es que hagamos este proceso de purificación. Y con compasión, como dice Adriana también, ¿no? A veces tenemos una falsa idea de la purificación, como que la purificación tiene que ser algo agresivo, violento, ¿no? Muy austero, muy doloroso, ¿no? También hay purificación que es compasiva, amorosa, agradable, agradable, ¿no? Tiene que ser placentero. La austeridad del devoto es hablar acerca de Krishna. Esa es la austeridad del devoto. Mira, ¿qué tan mal la puedes pasar hablando de Krishna? Ese es el tapa del Bhakti Yoga. La austeridad del Bhakti Yoga es prestar servicio y hablar acerca del Señor Supremo. No es tan difícil. Y con esa austeridad uno se purifica. Y es como Valmiki, pasa de ser un pecador a ser un santo. O como Angulimala o como Yagai Madai. Esa es nuestra posición, ¿no? Estamos un poco ahí, intentando purificarnos. Gracias, Adriana, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Aprovechar el día de hoy para glorificar al Señor. Yo voy a decir algo corto, si me permiten. Sí, Krishna Lauriam, tenés permiso. Siempre las historias puránicas nos dan un mensaje. Y esta historia que cuenta Adri, muy bien narrada por cierto, nos da en relevancia el canto del Santo Nombre que nos trae Prabhupada, porque fíjense que el maestro espiritual da el proceso que el discípulo puede seguir. Narada da la instrucción de cantar la de Rama, ¿no? A Valmiki Muni. Luego Narada le da a Dhruva Maharaj el canto de Om Namo Bhagavateva Sodevaya, y Prabhupada nos trae el canto del Santo Nombre. O sea, claramente el Acharya está viendo las necesidades de una sociedad, de una cultura, de los discípulos que son capaces. Así que, nada, eso me pareció importante como para poner en relevancia la importancia del canto, ¿no? El Santo Nombre. Gracias, Prabhuji, muchas gracias. Muchas gracias por ese aporte. Y también Krishna Lauriam ahí trae algo también interesante, que también Madre Ariana también lo mencionó, la experticia del guru, del maestro, cómo el predicador es un experto en hacer accesible la conciencia espiritual para las personas. Y cómo para distintas personas a veces hay distintos niveles o grados de conciencia de Krishna, ¿no? Y hay con Prabhupada hay muchos pasatiempos de esto. Y con Chaitanya Mahaprabhu también. Me acuerdo, Krishna Lauriam hace poquito habló en una Mahata y yo di un ejemplo que voy a dar ahora de vuelta. Krishna Lauriam hablaba sobre este tema y yo recordé un pasatiempo en el Chaitanya Charitamrita de 3 hermanos que se acercan a Chaitanya Mahaprabhu para entregarse. Lo ven a Chaitanya Mahaprabhu, ven el Harinam Sankirtan en la calle y se quedan fascinados y quieren seguir a ese sannyasi, quieren entregarse al proceso de conciencia de Krishna. Y Chaitanya Mahaprabhu recibe a los 3 hermanos, pero a los 3 hermanos le da una instrucción distinta. Cada hermano recibe una instrucción distinta del mismo guru. Entonces a un hermano le dice que se haga sannyas y que venga con él a acompañarlo a hacer Harinam Sankirtan en cada pueblo y aldea. A otro hermano le dice que se haga brahmachari y se vaya al templo y preste servicio en el templo. Y al tercer hermano le dice que se mantenga como grijasta, como hombre casado, y que predique desde su hogar. Entonces ahí podemos ver, ¿no? El mismo guru a 3 personas distintas le dio distintas instrucciones. Porque esa es la experticia del maestro espiritual. Él sabe exactamente lo que el discípulo necesita para volverse consciente de Krishna. Y un poquito de ese arte lo tenemos que aprender nosotros también. Porque si queremos contribuir a masificar el movimiento de Srila Prabhupada, nos tenemos que volver expertos en cómo transmitir conciencia de Krishna a las personas. No podemos poner el cassette, no sirve el cassette, porque todas las personas son distintas. Tenemos que tomarnos el trabajo, la molestia y el esfuerzo y el tiempo de conocer a las personas
conocer a las personas a las cuales le estamos transmitiendo conciencia de Krishna y poder hablar en un idioma con una terminología que esa persona pueda incorporar, no que quede en el éter o le pase por elevación, sino que lo pueda llevar al corazón y lo pueda aplicar en su vida diaria. Un poquito de eso tenemos que aprender nosotros también, porque si no hay movimiento internacional para la conciencia de Krishna, se va a quedar en un grupo muy chiquito. Y Prabhupada y Chaitanya Mahaprabhu querían otra cosa. Prabhupada quería un movimiento internacional y Chaitanya Mahaprabhu quería en cada pueblo y aldea. Entonces ellos pensaban en grande. Nosotros somos herederos de ese pensamiento en grande y tenemos que ser inteligentes en cómo poner en marcha ese pensamiento en grande. Porque si vamos a hablar de una forma en que las personas no van a entender, entonces el movimiento no se va a expandir. Es tan sencillo como eso. Acá tengo gente en el chat. Yo siempre dejo a los del chat afuera. Pido mil disculpas. Amartya Das. Hare Krishna, muy feliz. Ramanavami. Hare Krishna Amartya ahí. Cumpliendo con su dharma. Me parece muy bien. Y Madre Brindella dice, en la mitología griega también se da un montón. ¿Sí? Y esto me imagino que se refiere a lo del monomito. El príncipe rescatando a la princesa. Cantidad de historias. Cantidad de historias hay de un príncipe rescatando a la princesa. Rapunzel, la bella durmiente. ¿No? ¿Cuántas historias hay del príncipe rescatando a la princesa? Infinidad. Ese es el monomito. Es una historia básica, esencial del ser humano. Y el señor Ramachandra es el origen, ¿sí? Es la fuente de esa historia esencial. Bueno, muchas gracias Krishna Lauliam, gracias Brindella, Amartya Prabhu. Nos quedan unos minutitos, no sé si alguien también quiere aprovechar y glorificar al Señor en su día. Decir algunas palabras más antes de retirarnos. ¿Estamos bien? Muy bien, devotos, les quiero agradecer una vez más que hayan... Amartya Das. Adelante, Amartya Prabhu. Haribol, Hare Krishna, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada. Jai Shila Prabhupada. Muy feliz y auspicioso, sí, Ramar Navami. Un pequeño detalle que también incluye la glorificación. Hay una muy linda serie de anime, es una película, no sé si lo han nombrado, perdón que me conecté un poco tarde, pero creo un país de Oriente, no sé si China o Japón, en el aniversario de la India, no me acuerdo cuál, perdón la especulación, no me acuerdo cuál, le hace como obsequio una película anime del Ramayana. Y bueno, para aquellos que les gustan las películas, está muy buena, dura 1 hora 40 y va mostrando como la epopeya del Ramayana. Muestra la parte del señor Rama cuando es exiliado y después cuando Madre Sita es secuestrada y después cuando la va a rescatar y en el camino hace el ejército de monos, de osos, de animales y bueno, y después cuando invaden Sri Lanka para pelear con el demonio Ravana y bueno, y cómo lo vence. Así que está muy bueno también por ahí para recordar como, no sé, como la frutilla de postre, no sé, te vas a dormir tempranito, mirás la peli y listo. Así que bueno, se las recomiendo, cualquier cosa si les interesa les puedo mandar el link, me mandan un mensajito y les reenvío el link. Bueno, Celeste ahí levantó la mano y les envío la peli. Creo que ahora la pusieron en HD, así que, y en español. Cualquier cosa me avisan. Bueno, eso es mi humilde aporte. Gracias, Prabhuji. Gracias, muchas gracias. Está en dibujo animado, o sea, más accesible la historia del señor Ramachandra no puede ser. Está en dibujo animado. Y es tal cual Sí. lo que dijo Amartya, es un regalo del gobierno chino a la India por su independencia. Sí, también es como para mirar en familia, también, Claro. si tienen niños, niñas, es como una película muy familiar, así que, o solos, como gusten, se puede compartir. Así que bueno, gracias. Gracias, Prabhuji, muchas gracias. Sí, mírenla, está en YouTube, se ve en YouTube. Se ¿Quién puede me ver. presta un niño para mirarla? No hace falta niños para mirarla, somos nosotros, los niños eternos.
El Las dibujo historias animado de- es el lenguaje que podemos entender nosotros, casualmente. Está en un idioma infantil porque, bueno, tenemos estas conciencias infantiles nosotros todavía. Pero es muy linda esta. Ahí se ve todo. Y es muy fidedigno, ¿eh? Yo lo he visto esa película y es súper fidedigna. Está toda la historia de punta a punta. Alucinante, increíble. Gracias, Prabhu Martia. Muchas gracias por el aporte ese. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna cosita más? Si no, vamos a ir cerrando por hoy. María Yo Adriana, si usted me quiere. Sí, perdón. Celeste, sí. Ramanavani para todos y Vale. que siempre es hermoso reunirse con los devotos. Así que muchas gracias. Que estas son cosas que, bueno, a mí por lo menos me hacen muy feliz. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar también. María Adriana, creo que usted me quería hablar, pero tiene silenciado el teléfono o la compu. Ahí está. Ahora sí. Quería comentar, hoy escuché a Bhakti Sundar Maharaj contando el pasatiempo de Govardhana, y en él cuenta que Hanuman fue el primero que dio vuelta alrededor de Govardhana, justamente por este pasatiempo de Rama, dado que Rama le pide que le lleve una montaña, una colina para poder hacer el puente, y entonces Hanuman siente que es una deidad, que es a quien primero tiene que circundar, y entonces es el primero que en la historia de los pasatiempos gira alrededor de Govardhana, y bueno, eso quería. Muchas gracias. Gracias también por ese aporte. Está muy bueno, muy bueno. Está buenísimo también la figura del señor Hanuman es muy, muy interesante porque Hanuman es un mono, es un animal. Y el Bhakti Yoga es tan poderoso que incluso los animales se pueden volver devotos puros. No importa que no está este proceso de conciencia de Krishna, ni siquiera está limitado exclusivamente al ser humano. También los animales pueden participar del movimiento internacional para la conciencia de Krishna. Sí, Yatayu. Yatayu, en el pasatiempo de Ramachandra tenés el buitre Yatayu, tenés todos los monos, todos los osos que mencionaba Sí, Marta Yatayu también. que da la vida, y Yatayu que da la vida misma. Exactamente. Es la entrega total. Es el primero que se enfrenta a Ravana para intentar rescatar a Sita Devi, el buitre Yatayu. Un buitre, encima que para nuestro entendimiento los buitres son como asquerosos, ¿no? Son como carroñeros, no son ni siquiera aves agradables. Pero bueno, un buitre también es consciente de Krishna, un mono es consciente de Krishna. En el pasatiempo, en el Chaitanya Lila, tenés al señor Chaitanya haciendo bailar a los tigres y a los osos del bosque cantando Hare Krishna. Ahí Amartya hace un aporte en el chat. Hasta las hormigas hacían servicio. Sí, se dice en el Ramayana, cuando construyen el puente de piedra, todos tiran piedritas al mar. Incluso bueno, Hanuman tiraba montañas enteras, ¿no? Porque como explicaba Adriana recién, Hanuman es el hijo de Vayu, el dios del viento. Entonces no es un mono normal, es un mono extraordinario, con habilidades extraordinarias. Pero también después había animalitos mucho más pequeños, había hormigas, ardillas, ellos también participaban de la construcción del puente, tiraban piedritas chiquitas para participar de la construcción del puente para el rescate de Sita Devi. Todos los animales. Conciencia de Krishna es para todas las entidades vivientes, no es solo exclusivamente para los seres humanos. Bueno, Prabhus, ¿estamos bien? Sí. Sí, le quiero preguntar si me podría decir cuál es el pasatiempo para poder leerlo. ¿Dónde lo encuentro? El pasatiempo lo encuentran en el Ramayana, que es este texto que estábamos hablando recién, y está en el Srimad Bhagavatam en una versión reducida, o sea, no va a estar todo el Ramayana en el Srimad Bhagavatam, pero sí va a encontrar extractos de la historia, que si no me equivoco, Hari Kirtan, vos que sos mucho más memorioso que yo, o Krishna Lauriam, puede ser que esté en el 9º canto del Srimad Bhagavatam, la historia del señor Ramachandra. Canto 9, ahí también Amartya hace aportes.
Así que en el noveno canto del Srimad Bhagavatam, ahí van a poder leer una versión resumida de la historia del señor Ramachandra. Lo voy a leer. Muy Gracias. bien, muy bien. Es una perfecta forma de terminar el día de hoy. Perdón, Prabhu, ¿y la versión completa cómo se consigue? Ramayana, hay que buscar alguna versión de Ramayana. Srila Prabhupada no tradujo el Ramayana, o sea que no hay una versión traducida y comentada por Srila Prabhupada. Prabhupada no trabajó esa obra, pero sí hay versiones de Ramayana escritas por devotos de Krishna, y después hay versiones de Ramayana escritas por otros académicos, escolásticos, estudiosos del sánscrito, del yoga. Hay muchas ediciones de Ramayana. El Ramayana es como el Mahabharata, no crean que es un único texto con una única versión. Hay múltiples versiones del Ramayana, como hay múltiples versiones del Mahabharata. Pero bueno, si quiere conocer la historia, ahí se puede conseguir, en librerías incluso se puede conseguir. Yo tengo 2 ediciones de Ramayana que no son de devotos y las conseguí en librerías. Y por lo menos te enterás de la historia, por así decirlo. De acuerdo, gracias, Prabhu. Gracias. Ahí Lauliam hacía un aporte. Capítulo 10 del canto 9. Muchas gracias, Christian Lauliam. Capítulo 10, canto 9. Yo tengo dos resúmenes del Ramayana, 2 resúmenes también de devotos, pero están en portugués. Si alguien los quiere, son 30 a 40 hojas. Si alguien los quiere, se los paso al Yunasaka y se los puede pasar. Muy bien. Ahí portugués, como para arrimar el bochín, porque por ahí, ¿no?, el inglés es más complejo para muchos. El portugués puede ser un poquito más fácil. Muchas gracias. Y si nota la película de Amartya, dibujito animado, hoy antes de dormir, y ahí ves todo.